Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy vamos a seguir con el origen de la tartamudez y vamos a hablar acerca de una historia que me gusta mucho, que la verdad siento que es muy fascinante, pero que siento que se le ha dado mucha connotación diferente en los medios. Y esta historia se le llama el estudio monstruo. Seguro lo has escuchado por ahí, pero lo que pasa es que yo te lo voy a explicar y yo te lo voy a comentar desde la parte real, ¿no? Porque en internet hay mucho contenido, hay muchas cosas, y te lo voy a comentar desde una parte analítica acerca del origen de la tartamudez, porque en verdad el estudio monstruo se basó en la conclusión o la idea principal era saber cuál era el origen de la tartamudez y saber por qué se daba, y también llegar a esa conclusión de cómo se podía corregir la tartamudez, por decirlo así, o cómo podía desaparecer la tartamudez. Bueno, este estudio comienza con un hombre que se llama Wendell Johnson. Wendell Johnson es un hombre que en 1926 se va para la Universidad de Iowa y se va justamente para estudiar inglés. Una vez en esta universidad, allí se empiezan sus estudios, tanto que los profesores y los compañeros decían que él era uno de los mejores estudiantes. Era, la verdad es que un honor, o sea, era un estudiante bastante inteligente, pero que en ese transcurso del estudio, él vio que esta universidad hacía muchas investigaciones acerca de la patología del habla y hacía también investigaciones en cuanto al lenguaje y a cosas así. Y lo que pasaba era que Johnson Wellness era un hombre que había tenido tartamudez, y había tenido una tartamudez bastante exagerada. Muchos definen a Johnson Wellness como un hombre que era callado, pero a su vez era una especie, hacía especie de bromas y carcajadas un poco como extremistas, ¿no? Era un tipo como callado, pero cuando hablaba o hacía las cosas trataba como de exagerarlo más. Algo bastante interesante. Es un hombre que ya van a ver la historia y es bastante curiosa. Y bueno, y este hombre, algo que tenía muy en mente, y quédense con esto porque esto va a ser prácticamente el pilar de lo que es toda su vida. Y es que este hombre decía que antes de los 5 a los 6 años, él no tartamudeaba, pero que a los 5 y a los 6 años, aproximadamente en esa edad, él comenzó a tartamudear. Él explica que una vez un profesor se fue a encontrar con sus padres y le dijo que el pequeño Johnson tenía problemas y síntomas de tartamudez, que la verdad es que el muchacho estaba empezando a hablar mal. Y Johnson, que la verdad hablaba bien y estaba bien, se le metió esa idea y esa obsesión y ese miedo por hablar mejor, y esa crítica que le hacían, y sus padres también seguramente le criticaban mucho acerca de cómo hablaba y cosas así. Entonces empezó a crear como ese miedo al hablar y esa perfección por estructurar las palabras. Tanto que empezó a tartamudear y empezó con esos síntomas de la tartamudez, y a la larga su tartamudez fue empeorando más, por decirlo así. Ya Johnson, en la Universidad de Iowa, ve que esta universidad tiene muchas investigaciones del habla y es bastante pionera en este tema. Decide convertirse en patólogo del habla, decide estudiar esa carrera y hasta el punto de ya terminarlo. Y él comenta, y los compañeros de él comentan en ese entonces, que Johnson y sus colegas de pregrado estaban muy entusiasmados por conocer cuál era el origen de la tartamudez y por entenderla. Así que se hacían muchas veces bromas y risas entre ellos para entender cómo era la tartamudez de alguna forma. Se comenta que uno de los experimentos de ellos era como que sacarse sangre, también se jugaban unas que otras cosas. Por ejemplo, uno de ellos comenzaba a hablar y otro que estaba ahí al lado disparaba con un arma o disparaba con otro artefacto para entender si la tartamudez se alteraba a partir de esos sonidos estruendosos. También una de las cosas que se comenta mucho es que ellos, como eran un grupo que estaba estudiando la tartamudez, salían
con la mano enyesada, y las personas le veían a ellos, pero ellos decían que en el fondo ellos estaban haciendo algo por la ciencia y era justamente para entender cuál era el origen de la tartamudez. También una de las cosas que se comenta es que algunos de ellos se emborrachaban y se hacían experimentos para mirar a ver si la embriaguez o si ese estado generaba esos altibajos o hacía que la tartamudez se exagerara más. Llegaron a hacer muchos experimentos. No se constata algo que haya sido como algo importante, simplemente era una cuestión de experimentos que llegaban, pero a la final se comenta que los experimentos no llegaron a ningún fin, que realmente no llegaban a datos ni a cosas que validaran, pero que era importante porque estaban como en ese estudio. Johnson era un hombre que estaba bastante decidido a investigar lo que era la tartamudez. Y recuerden que él tenía una idea y era que él antes de los 5 y 6 años hablaba bien y no tartamudeaba. Y que después de esa edad comenzó a tartamudear. Johnson se planteó la posibilidad y a través de sus estudios y de los estudios de las demás personas que la tartamudez era algo condicionado. O sea, la tartamudez era un comportamiento que se generaba a partir del contexto, por decirlo así. En pocas palabras, que la tartamudez se generaba por una cuestión del contexto, ¿no? Por lo que pasaba, ¿sí? No era genética, ni hereditaria, ni de otros aspectos, sino que simplemente la tartamudez, eso, era un comportamiento aprendido. Ahora, Johnson tenía esa idea bastante firme, a tal punto de que él pensó la forma de llevar esto en escala real. Así que llamó a una de sus estudiantes que se llamó Mary Tudor, y esta muchacha ya estaba terminando sus estudios y él la contactó para que hicieran este experimento y ella accedió, aunque se comenta que ella no estaba como muy de acuerdo con ese experimento que le iba a hacer. Así que el plan que tenía Johnson era reclutar a niños y hacerles un experimento para validar si se podía inducir la tartamudez en los niños. No sabían cómo de alguna forma reclutar a los niños, pero la Universidad de Iowa estaba haciendo una investigación con unos niños que estaban en un orfanato y Johnson aprovechó la posibilidad de hacer ese estudio con esos niños que estaban en el orfanato porque no habían padres y no habían personas a las cuales darle como cosas. O sea, se complejizaba mucho si los niños tenían padres y estos niños eran huérfanos, que sus padres habían estado en la guerra y entonces era fácil hacerle la investigación con esos niños. Así que Johnson, decidido por esa idea de saber si la tartamudez era algo que se podía inducir y así como se podía inducir, era algo que también se podía desaprender, decía Johnson, decidió a comenzar el camino. Johnson le dijo a su estudiante, a Mary Tudor, que lo que tenía que hacer era reclutar 22 niños. Y tengan esta cifra muy en cuenta porque de esta cifra es como se va a estructurar todo. Se reclutaron entonces 22 niños. Tengan en cuenta esa cifra porque esa cifra va a ser bastante importante. 22 niños. De esos 22 niños, 10 eran niños tartamudos, porque los profesores y los cuidadores del orfanato les habían dicho a Johnson y a Mary Tudor que estos niños presentaban síntomas de tartamudez y presentaban todas las características de un niño que empezaba a tartamudear o que ya tenía tartamudez. De esos 10 niños, 5 se ubicaron en un grupo que se les llamó A1. Y los otros 5 niños se agruparon en un grupo que se les llamó B1. Tengan en cuenta esto porque de aquí es donde empieza como todo el experimento. Los 12 niños restantes, para sumar 22, los 12 niños restantes eran niños que simplemente cogieron al azar, que no eran tartamudos, sino que cogieron al azar. Niños fluidos o de pronto que iban a presentar síntomas de tartamudez, pero no se sabía, simplemente eran niños que se decía que hablaban bien y sus características que eran niños que no tenían síntomas de tartamudez. De esos 12 niños,
6, 6 y los otros 6 de estos fueron a parar al grupo A1. ¿Sí? Voy a colocarle a este 6 una F, que son los niños que son fluidos, y una T de estos niños, de esos 5 niños que eran tartamudos, ¿vale? Estos otros, otros 6 niños se ubicaron en el grupo B1, niños fluidos. Entonces ya tenemos un grupo acá y tenemos el otro grupo acá, ¿sí? Entonces este es el grupo de 5 niños tartamudos y 6 niños fluidos, y este otro grupo de B1, 5 niños tartamudos y 6 niños fluidos. Lo que Johnson haría con este experimento fue bastante interesante, y era que a estos niños que estaban en el grupo A1 se les iba a felicitar cuando hablaban. Él le dijo a Mary Tudor que cada semana ella tenía que ir a visitar a estos niños. Entonces Mary Tudor se sentaba con cada uno de estos niños y que les tenía que felicitar, que les tenía que decir a los niños que estaban hablando muy bien, que no se preocuparan por lo que dijeran los demás, que el habla estaba espectacular, que realmente hablaban maravillas. Todo era felicitaciones y todo era en modo positivo y constructivo. Eso es lo que le dijo Johnson a Mary Tudor, y ella lo hizo con estos niños que tenían tartamudez y estos niños que eran fluidos. Y también con estos otros niños que eran del grupo B1, Johnson le dijo a Mary Tudor que a estos niños les tenía que decir que hablaban mal, que hablaban horrible, que ya presentaban síntomas de tartamudez, que ya ahí estaban haciendo todas las cosas para tartamudear, que qué pensarán los demás de ellos, que mira que aquel niño está tartamudeando, que tú vas a terminar como él. Y él le dijo a ella que le dijeran a estos niños cosas así, cosas horribles, y que les dijeran a estos niños que estaban mal y que ya eran tartamudos literalmente. Entonces el experimento comenzó y Mary Tudor iba cada semana a hablar con estos niños, se sentaba con uno de estos y ella comenta en sus escritos, porque todo lo que yo estoy hablando acá es desde lo que ella comentaba, ¿no? Esta es la historia real, porque yo me leí los artículos reales, y ella comenta que cuando se sentaba, por ejemplo, con una niña que antes hablaba muy bien y que era fluida, y cuando ella comenzó a decirle cosas de que tenía síntomas de tartamudez y de que no hablara y de que cada vez que hablara se parara hasta que la dijera porque era horrible tartamudear, ella tenía tanto miedo de que en las terapias, pues en estas reuniones, ya las niñas y los niños que supuestamente hablaban muy bien ya no querían hablar. Muchos de ellos empezaban a trabarse en las palabras. Ella también comenta que algunos de estos comenzaban a generar como esos espasmos, esos tics, a mover las cosas, a hacer gestos, a hacer muchas cosas que eran síntomas de una persona con tartamudez. Y los otros niños a los cuales ella les felicitaba, la verdad es que ella vio un gran avance en estos niños se despreocuparon de lo que los demás decían, hablaban bien, no presentaban síntomas, algunos sí se quedaron en donde estaban, y bueno, eso es lo que anotó Mary Tudor como en ese análisis. Más adelante hablaré cuál fue la conclusión de ese experimento. Y bueno, cuando Johnson vio esto y todo esto, hicieron análisis, pero el experimento tuvo muchos problemas en el proceso. Se comenta que muchos de los profesores estaban en contra de esta investigación que se estaba haciendo, porque era inducir a los niños a la tartamudez y también hacer experimento con los niños. Esto no se veía bien, aunque eran niños huérfanos, eso estaba muy mal visto, por tanto, por la universidad. Entonces el experimento realmente no duró mucho. El experimento empezó creo que en enero y terminó, no sé si en mayo, pero fue aproximadamente más o menos 4 meses, contando también de que Mary Tudor no iba todos los días, sino que iba cada semana. Y bueno, el experimento se quedó ahí. Mary Tudor se comenta que no le gustó mucho este experimento y este desarrollo, porque Johnson le decía que tenía que hacer muchas cosas a las cuales ella no quería acceder. No sé qué tantas cosas le decía Johnson, a lo mejor eran cosas un poquito más drásticas, porque era un hombre que estaba decidido a entender cuál era el origen de la tartamudez y para saber si el comportamiento de la tartamudez era inducido, se creaba
y si se creaba se podía revertir. Entonces ya de alguna forma este experimento ya terminado, Mary Tudor comenzó a seguir yendo donde los niños y ya trató como de revertir las cosas, porque a la final ella en sus escritos dijo que le habían hecho un daño muy grande a los niños, y ella comenzó a ir cada semana también. No sé cuánto fue, porque en ese tiempo era la universidad y creo que el orfanato quedaban a mucha distancia. Por tal razón Mary no iba como tan constante allá a trabajar con los niños. Entonces yo supongo que iría unas 2 o 3 veces a reunirse con los niños y decirles de que hablaban muy bien, de que ellos la verdad en realidad no presentaban síntomas de tartamudez, pero se comenta que ya los niños habían quedado como que con ese coso. No está real los datos basados de después lo que pasaría con los niños, pero simplemente ella en sus escritos comentaba de que les había hecho un daño grave a los niños. No se sabe qué tanto, no se sabe si en verdad fue tan grave como se dice, pero sí lo veremos después con algo que pasó luego. Johnson, la verdad es que pasó el tiempo y él nunca comentaba esos experimentos. Johnson se convirtió, la verdad, en un gran profesor, un profesor con honores. Era un reconocido profesor, era prácticamente de los mejores en la patología del habla. Daba exposiciones y conferencias, y muchas veces sus colegas o sus mismos estudiantes trataban de pronto de tocarle este tema, pero Johnson de alguna forma esquivaba o no tocaba muy bien eso, porque en el fondo se decía, y muchos de los colegas estaban en acuerdo, de que a Johnson le daba muy duro la tartamudez, y por alguna razón también le causaba de pronto esa maldad, saber que había inducido la tartamudez en un niño. Bueno, y pasó el tiempo, así como Johnson seguía con sus cosas y sus investigaciones, y lo más curioso es que Johnson siempre mantuvo esa idea y como ese lema de que la tartamudez era un comportamiento aprendido. Tanto que en sus investigaciones, y esto es bastante interesante para que lo tengas en cuenta, porque creo que ese es el punto clave de donde muchas de las cosas no se comenta y donde no se le da tanto peso, y esa es creo que una de las cosas importantes, y es que Johnson realmente hizo muchas investigaciones con las personas que tenían tartamudez y con los padres de los niños que tenían tartamudez, o con personas cercanas a alguien que tenía tartamudez, y llegó a la conclusión de que muchas veces los niños generaban la tartamudez por una cuestión de no saber cómo comportarse, o los padres no saber cómo entender la tartamudez del niño. Entonces el niño comenzó a desarrollarla. Él comenta en muchos de los escritos, dialogando con los padres de niños tartamudos, que muchas veces los padres se sorprendían porque su niño tenía tartamudez y les daba muy duro y no sabían cómo entender eso. Entonces el niño creaba como ese miedo y esa obsesión, y ahí es donde Johnson decía que era un comportamiento aprendido, y que en el contexto el niño trataba como de estructurar las palabras, como que de quedar bien y de tratar de encajar en la sociedad, pero ese encaje en la sociedad le hacía tartamudear mucho más. También él comenta que no es que los padres no supiesen hacer las cosas, sino que todo el contexto se generaba para que el niño realmente tartamudeara. Tanto que esa teoría tuvo tanto peso, realmente Johnson tuvo tanto peso en ese entonces, que muchos de los patólogos del habla, o de las personas que trataban la tartamudez en ese entonces, preferían no tratar la tartamudez y decirle a los padres o los familiares, o decirle realmente a la persona con tartamudez que eso se le iba a quitar, que eso realmente era con el tiempo, que no le prestara tantos problemas a eso, que eso simplemente se iba y entonces preferían más bien no trabajar en eso y simplemente decirles a los padres que no se preocuparan. Tanto que se comenta que algunas cosas se fueron bien, o sea, no, pues algunos niños sí superaron la tartamudez y comenzaron a hablar bien, cosa normal, y los otros simplemente, como no tenían terapia y no sabían para dónde ir, entonces se quedaron igual. No se comenta muy bien esto, pero sí se relata algo de que realmente fue igual, no cambió mucho. Y entonces esto de lo que hacían los patólogos y las personas dedicadas a eso, simplemente se le llamó como el diagnóstico. A esto se le iba a llamar como el diagnóstico. No sé muy bien cómo se le llamó en sí, pero era como esa especie
de que la tartamudez simplemente era algo que no se podía tocar porque se pensaba que era un comportamiento aprendido y que la intención de tratar de corregir o tratar la tartamudez la empeoraba por el hecho de que el niño o la persona empezaba a crear todo ese mundo acerca de la tartamudez que hoy también vemos hoy día. Y bueno, el tiempo pasó. Johnson se comenta que estaba escribiendo un último ensayo de 4000 palabras. Y cuando estaba escribiendo, no se sabe si cuando estaba escribiendo, después de haber escrito esto, le dio un infarto y se murió. Y hasta ahí llegó como todo el legado de lo que hizo Johnson Wellness. Se dice también, y en sus últimos escritos, que Johnson seguía con la misma postura de que la tartamudez era algo aprendido, que se aprendía. Algo muy interesante que se me olvidó comentar, y es que Johnson, además de hacer entrevistas con los padres y con las personas con tartamudez o con niños con tartamudez, también hacía muchos experimentos entre personas con tartamudez. Y era que un experimento bastante curioso que él relata mucho, era que él ponía a leer a las personas tartamudas y él se daba cuenta que el tartamudo se bloqueaba en algunas palabras. Él, para que experimentar, para ver si no se iba sabiendo las palabras en que se iba a bloquear, las tachaba y les decía a la persona que tartamudeaba que ya no leyera esa palabra tachada. Por ejemplo, si el tartamudo iba a leer "yo estoy feliz", entonces él entendía que el tartamudo se iba a quedar en esta palabra, en estoy, entonces él le tachaba esto. Y algo muy curioso es que la persona, cuando leía el texto, era realmente un libro, aun si no tenía que leerla, se bloqueaba en esta palabra. Algo bastante interesante. Y él llegó a la conclusión también de que como era la tartamudez, como era una conducta aprendida, también el cerebro generaba esas cosas, esos bloqueos automáticos, y la persona ya aún no estando, aún no teniendo, o sea, aún, ¿cómo explico, chicas? Chicos, aún no leyendo esta letra, se bloqueaba acá. No tenía que leer esto, pero se bloqueaba, porque ya tenía eso estructurado. Algo bastante interesante. Y bueno, Johnson entonces dejó ese legado ya para terminar. El último legado que dejó Johnson cuando se murió de un infarto fue que él todavía seguía haciendo esa postura, y dijo algo muy interesante, y es que los tartamudos han sufrido mucho en la sociedad porque viven en una sociedad donde no saben entenderles, y que el tartamudo ha tenido que pasar por el rechazo, por el bullying, por las burlas, y por una sociedad que hoy en día no entiende lo que es la tartamudez. Eso decía Johnson. También Johnson, más adelante de eso, ese ya sería el fragmento final, decía que en verdad él creía que la tartamudez, el niño, la persona que tenía tartamudez, era un comportamiento que se aprendía, porque cada vez que la persona no quería tartamudear, trataba de encajar en una fluidez, y ese encaje, esa forma de hablar bien, le exigía y le daba obsesión, y le daba miedos, y daba una consecuencia de cosas de que le hacía tartamudear más y exagerar la tartamudez. Y bueno, ese sería como el legado de Johnson. Muchos videos hoy en día hablan sobre ese estudio, y se comenta que ya luego de pasado el tiempo, los estudiantes de la Universidad de Iowa vieron este estudio, este experimento tan curioso, y lo apodaron el experimento monstruo, por ser algo que era increíble, como alguien trató de generarles tartamudez, y sobre todo a unos niños. Entonces fue algo bastante caótico, tanto que cuando la universidad sacó estas cosas a la luz, las personas que fueron partícipes de este experimento, sobre todo las personas del grupo del grupo B1, las que se les decían que tenían síntomas de tartamudez y se les daba cosas negativas,
demandaron a la universidad por una cifra bastante inconsiderable. Luego en el tiempo se iba a llamar se llamó y se contactó a una de estas personas, unas mujeres que habían estado en este grupo B1, y ellas, se comenta y es real, que ella cuando habló con la universidad o con la persona que contactó a esta mujer para saber qué había pasado o si este experimento había repercutido en su vida, ella dijo que fue horrible para ella y que su vida fue bastante mal después de esto. Así que ella comenta esto, y también se entrevistó a muchos otros y comentaban lo mismo, que después de ese momento todo fue en peor y colgaron, tanto que se comenta que una de las personas colgó y dijo que no quiero hablar más y colgó. Otros se comenta que los llamaron y simplemente dijeron que la verdad es que esto había sido un experimento y que igual tenían el apoyo de otros chicos del orfanato y que no había pasado nada y que ya hablaban súper bien y que ya estaban casados y todo, y las cosas común y corriente, como si no hubiera pasado nada. ¿Qué podemos concluir de este experimento? Es que este experimento realmente no fue tan valioso, porque era un experimento que en verdad no duró mucho, habían muchas cosas en contra. Mary Tudor en verdad a principio no se veía tan fascinante en esto, se comenta que ella muchas de las cosas las dudaba, no le gustaba, entonces siento también que ella a lo mejor iba al orfanato de alguna forma por hacer las cosas, y a la final es un experimento que no dice mucho, que dice cosas que son obvias, pero que la verdad a partir de este experimento y a partir de muchas de las cosas que sí hizo Johnson Wellness, se pudo comprobar cosas bastante interesantes, y se pudo comprobar también cosas de que en verdad no tienen ningún sentido. Porque, por ejemplo, uno de los experimentos que hizo Johnson fue que antes se creía que la parte de los músculos y de que el que era diestro o zurdo afectaba de pronto con esa velocidad de pensar, y aún así como estas cosas de conexiones entre el cerebro y la parte izquierda y derecha afectaban la tartamudez. Luego, la verdad, con los experimentos no se llegó a validación y ellos concluyeron de que eso era una estupidez, de que la verdad no tenía ningún sentido, y estas cosas realmente, todas estas investigaciones son las que hacen que la ciencia hoy en día avance y que se hayan dado pues y que hoy en día se tenga como ese conocimiento un poquito más claro acerca de la tartamudez. En el otro video, que ese sí va a ser también bastante interesante, y voy a tocar lo que yo pienso desde mi experiencia, desde la parte empírica, y de lo que yo opino acerca de todas estas validaciones y estos experimentos que se hicieron tanto recientes como anteriormente acerca del origen de la tartamudez. Y bueno, este es un experimento bastante increíble, que tanto que se habló mucho, que hay muchas cosas en las redes sociales. Ustedes ponen, por ejemplo, experimento monstruo y salen muchos videos ahí acerca del experimento. Lo que pasa es que no son cosas reales, son cosas demasiado exageradas, porque simplemente muchos exageran las cosas no pasaron realmente así. Ustedes saben que una historia realmente no es como es, sino que se le meten cosas como para dar ese feeling, esa wow, uy, qué terrible, ay, no, sí. Pero en verdad, esto lo que yo les comento es la historia real, tanto que la historia que yo les comento sale en el New York Times, y el New York Times se basa de la historia, del escrito real que hizo Mary Tudor y de lo que decían los colegas de Johnson, y tanto Johnson en sus escritos. Yo tengo el escrito real de Mary Tudor, lo voy a poner aquí abajo en el link del video. El escrito real del experimento de Mary Tudor es bien difícil encontrarlo, bien difícil. Es más, ustedes van a entrar, creo que a buscarlo, y les van a pedir un platal por eso, pero en verdad este archivo debería ser gratis, porque ya pasaron mucho tiempo y porque es una investigación, se supone que de carácter público, y la universidad supuestamente lo sacó a la luz para que se diera a la luz. Es más, el problema nació cuando esta universidad sacó este experimento a la luz, porque ya todos empezaron pues a tirarle a la universidad, a decir, por Dios, qué horrible lo que hicieron. Y bueno, la universidad ahí fue que tuvo demandas, y estas personas demandaron a la universidad por eso. Y bueno, nada chicos, muchísimas gracias, y te veo en el próximo curso, ¿vale? En la próxima clase, perdón. Hasta luego.